nos va a presentar mi urólogo. El doctor Juan Carlos Estrella. De una estrella. Hijo de Papi Estrella, una estrella. No, Papi Estrella era su papá. Uno entiende, pero, así a veces la sombra del papá es difícil de quitársela de arriba. En urología. Uno entiende que la próstata es un órgano que todo el mundo sabe todo de él. Tú estás loco. De vez en cuando tú te sientas con una paciente, una señora, y tú le preguntas en la revisión, doña, ¿cómo está su próstata? Está muy bien. Una señora. Una señora. ¿Cómo está su próstata? Está muy bien. ¿Usted tiene próstata? Dice, yo no sé. O sea, hoy uno puede hablar de próstata con libertad y poner un dedo en tal parte a una gente. Hace 10 o 15 años eso era mutis, tú no podías tocar ese órgano, era tan profundo como sagrado. Tú no podías llegarle de ninguna manera. El advenimiento de muchas técnicas nuevas de exploración, el convencimiento del varón de que el examen de rectal no es más que lo mismo que le hacen a la señora esposa cuando va al ginecólogo, que eso no denigra nada, que usted no tiene que mudar a nadie porque le haga un examen rectal, ha facilitado el tránsito de los urólogos por esta vida. Y el doctor Estrella ya tiene muchos años manejando esto. La próstata se presta para muchísimas cosas. Una, para no hacer nada, cuando la próstata está sana y el tipo joven. Llega a los 45 años y la curiosidad te hace pensar, ¿cómo está mi próstata? Y va al médico y le revisan la próstata, comienza ahí a los 45. Después surgió el antígeno prostático, que se toma en la sangre, se mide, y tú tienes una idea de cómo van las cosas. No te dice gran cosa, ni te lleve de eso, que te puede ir de boca, te puede equivocar en el lado positivo como el lado negativo. Y después viene entonces el proceso de biopsia, que prueba que lo que tú tienes es tal y cual cosa, y llega entonces la parte más difícil, que es el tratamiento, que es donde el urólogo entra a batear ahí. Bien, doctor, el cáncer de seno en mujer, que es de fácil acceso por la forma donde está, y el cáncer de próstata en hombre, que es de acceso más difícil por la ubicación anatómica que tiene. ¿Qué futuro tienen de dejar de ser la gran preocupación de los hombres y las mujeres de nuestra época? Mira, el cáncer de seno en mujeres con senos pequeños es de fácil acceso. Pero cuando tú tienes un 38C, un 38D, lo que sea, hay que hacer mamografía, isonomamografía y densitometría y resonancia magnética. En próstata, doctor. Sí, señor. Bueno, gracias. Buenos días. Un placer, un privilegio estar aquí con ustedes. Bueno, cuando comienza el tumor de próstata, las lesiones a veces son microscópicas, porque la próstata es de fácil acceso con el tacto rectal y la sonografía transrectal, pero a veces hay un nodulito que todavía no ha erosionado la cápsula, la superficie de la próstata, y nosotros no podemos palparlo y el paciente tiene un tumor. Entonces la sonografía y el PSA, que puede estar normal en esos momentos, es capaz de visualizar eso. Y tenemos ahora también la resonancia multiparamétrica. Como el PSA puede estar elevado sin cáncer de próstata. Sin cáncer también, puede tener un cáncer con un PSA normal. Porque usted tenía un PSA en 2017 en 0.5, 2018 saltó a 2. 1.5, en el 2019 2.5, en el 2020 está en 3.5, todavía está bien. Me llama la atención, doctor Estrella, la gran cantidad de conocimiento que tiene el hombre de hoy cuando tiene algún problema de próstata. Mire, sonografía, tacto y PSA. Háblenos de esas tres cosas y después del tratamiento que usted nos vino a hablar. Exacto. Bueno, el tacto, como dije, es una... Es las tres cosas. Las tres cosas, es un trípode. Y hoy tenemos la resonancia multiparamétrica. Esa es otra. Se está haciendo en el país, sí, señor. Claro. Te dan un score y dependiendo de ese score, tú puedes más o menos y te dice saber si el cáncer salió de la próstata y ya ocupó vesículas seminales que están en el lado u otra parte. Entonces tenemos el PSA. El PSA es una sustancia que produce la próstata fisiológicamente. Es decir, que tanto una próstata normal, un tejido hiperplásico, como un cáncer produce PSA. El PSA es una calicreína que se produce también en la sangre menstrual, cuya función es licuar el semen después que cae en el fondo del saco vaginal, en presencia de pH ácido, que sirve para licuar el semen y darle avance, viento de cola al esperma dentro de la... Para que naden mejor los espermas. Exactamente. Fue descubierto por un médico japonés en Los Ángeles, Watanabe, que era médico legista,
para demostrar violación en mujeres que habían sido violadas en pacientes vasectomizados, digo, con violadores vasectomizados. Y entonces es una prueba que tiene mucha alta positividad, pero poca especificidad. No es específico del cáncer, ni de la hiperplasia, ni de la próstata normal, porque se produce en los 3 estados y hasta sube en la prostatitis. Y en la infección, en la prostatitis sube. El tacto también no es de... el tacto es como un estetoscopio, el cardiólogo y el corazón. Uno introduce el dedo, puede palpar solamente la parte posterior de la próstata, no palpa en ningún momento el parénquima. Palpa la parte posterior y vamos a decir los 2/3 inferiores de la parte posterior de la próstata, porque el dedo no puede llegar hasta el tercio superior. Y la sonografía transrectal, que ve todo. Si está hecha por un buen sonografista, si el equipo es bien moderna, puede ver un nodulito de hasta de 0.2 centímetros, es decir, de 2 milímetros. Y lo más importante es la biopsia sonodirigida, es decir, hay un programa, se coordina el caliper, o sea, el cursor de la sonografía con la punta de la aguja, es decir, en ese mismo espacio donde uno marca la X en el tejido prostático, llegará la puntita de la aguja que toma la muestra. Entonces, donde uno ve una lesión sospechosa, uno marca ahí y toma la lesión específicamente de esa lesión. Transrectal, por vía transrectal. Antes la hacían perineal. Antes se hacía por vía perineal y se hacía también aspiración, pero eso era a ciegas. Sí. El tratamiento que usted nos quiere explicar, doctor. Ese tratamiento no es para el tumor de próstata, es para la hiperplasia. Hiperplasia es el aumento de tamaño. De tamaño. Que no necesariamente es maligno. No necesariamente es maligno. ¿Es fisiológico en los hombres? Sí, a partir de los 30, 35, aumenta el tamaño. 40 años empieza a crecer la próstata. Hipertrofia es aumento de tamaño. Hiperplasia es aumento de tamaño, de densidad y de número de células. Y de número de células. Es una hipertrofia, es una hiperplasia al mismo tiempo también. Esa señal se despierta en el cuerpo. Hay muchas teorías, no se sabe ninguna a ciencia cierta qué es lo que inicia el crecimiento de la próstata. Se habla de que el hombre, a medida que va envejeciendo, suben los niveles de aromatasas, que son unas hormonas que convierten la testosterona en estrógeno. Es importante saber que no hay estrógeno sin testosterona. Las mujeres sintetizan sus estrógenos a partir de testosterona, principalmente en la granulosa interna del ovario. Pero hay muchos tejidos más, como el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el hígado, la piel, donde están los caracteres secundarios sexuales que transforman. La aromatasa se usa también para tratamiento de cáncer. De cáncer, inhibidores de la aromatasa, exactamente. En los cánceres de próstata que son sensibles a los estrógenos. De seno. De seno, sí. Es que también el BCR2 y el BCR1, que son genes que marcan el crecimiento de tumores de seno, también están implicados en el crecimiento de tumores de próstata. También el aumento de las reductasas que convierten la testosterona en dihidrotestosterona, que es la hormona que hace crecer el tumor. De las 5-dihidroepiandrosterona. Sí. Y sucede también en el cabello, en los folículos pilosos, en todo eso. Por eso se nos empieza a caer el pelo. Cuando se empieza a caer el pelo, también eso es señal de que está aumentando la 5-dihidrotestosterona y que empieza a crecer la próstata. Bueno, este es un tratamiento basado en microondas. Es el mismo principio, son las mismas ondas de los microondas que tenemos todos en la cocina. Este es un aparato que existe en el mercado hace 20 años, pero hay una nueva generación que está dando mejores resultados porque miden directamente, se introduce una aguja intraprostática. Son procedimientos en la oficina del urólogo. Este aparato se hace a través de una sonda transuretral que mete una por aguja, la uretra. Por la uretra. Pene, por la uretra, sí. Se pone una pomada con anestesia local. ¿Y se local. perfora dónde y que encuentra con la próstata? Con la próstata. Se mete un catéter, sí. Y ese catéter tiene un termómetro que tiene... Mírelo ahí, doctor. Exactamente. Se introduce ahí está la vejiga, ahí te ve el tejido crecido alrededor de la zona de la uretra, del conducto por donde se orina, la cavidad grande oscura que se ve encima de los dos lóbulos en la vejiga. Pues por la uretra se introduce un catéter, ese catéter tiene una aguja, ahí va el catéter, la aguja se clava en el tejido prostático y mide la temperatura. Por ahí mismo, por esa misma aguja se introduce anestesia local, silocaína, y luego se mete la aguja que es un termómetro. Ese diagrama de una sonda Foley
de una sonda Foley. Que se ha introducido, sí. claro. El procedimiento se hace en el consultorio y el tiempo máximo es de 16 Esas dos minutos. vejitas de arriba es la que impide que salga Que la salga, sonda. sí, Bien. que salga la sonda. Entonces empieza a emitir las ondas, la microonda, que quema. Antes los sistemas solamente llegaban a 45 grados Celsius. ¿Es un sonido o es una temperatura? Microondas. ¿Es qué temperatura? Sí, es como el microondas de cocinar en la cocina. Doctor, antes de que usted siga, exacto, ahí cuando se cierra, hay un medicamento que usted indica que dilata eso para que puedan orinar mejor. Sí, hay una generación se llaman bloqueadores alfa 1. ¿Qué hace eso? Al bloquear los receptores alfa 1 del músculo estriado de la cápsula y del tejido prostático, se relaja y hay menos impedimento para que la orina pase. Hoy se está usando el Botox, inyecciones de Botox intraprostática. ¿Usted sabía, doctor? Sí. Y ese medicamento, mucho varones. no hay que tener un tumor prostático, No, simplemente el aumento de tamaño de la próstata. El aumento de Muchos tamaño varones de la edad de nosotros y más joven sienten urgencia urinaria. Sí. Cuando tienen que ir. Sí. Y se les sale y tú le ves que le manchan los pantalones Sí. y los pantaloncillos. O sea, tienen un estrés de incontinencia. Tienen que levantarse 4 o 5 veces de noche. Ese tipo de medicamento alivia mucho esa situación. Y te da tiempo para llegar al Doctor, sanitario. siga con el tratamiento de microondas. La persona que antes de hacer ese tratamiento tiene que someterse a una analítica. Una Claro. evaluación cardiovascular y todo, como si fuera para quirófano. Para hacer esto, no para el medicamento No, tomado. Doctor, para hacer el tratamiento que ese dice. microondas o ese es calor que manda, ¿verdad? Es una microonda como ¿Y qué efecto tiene en la próstata? Bueno, La quema. la calienta, puede llegar hasta 60 grados. ¿Y qué hace calentar? ¿La reduce? Al calentarse mueren las células y se va encogiendo la próstata. Y en 2 semanas el paciente puede orinar normalmente ya. Eso sería antes con frío, ¿no? Se hacía con frío antes. Una vez Criocirugía, sí señor, sí. se congelaba. Todavía se sigue usando. Y las dos cosas producen el mismo efecto, congelamiento y calor. Acuérdese del frostbite de los americanos, que el Al frío quema cardenal también. Sutsu, ¿cómo se llama? El de África. Cushing. No, cardenal de África. Desmond Tutu. Le Desmond hicieron por Desmond crío. Tutu. Le Sí. hicieron crioterapia. Eso es básicamente para los tumores. Se introducen unas agujas, es una técnica israelita. La misma compañía que vende este aparato en Estados Unidos tiene, esto se llama Coreterm, tiene la misma máquina con frío que se llama Coreterm, Cryoterm. ¿Qué preparación lleva el paciente para hacerse? Nada, una evaluación cardiovascular, como si usted fuera para quirófano, con la autorización, no porque se necesita, sino para... ¿Y se hace en el Se consultorio? hace completamente en el consultorio. ¿Qué tiempo dura? Máximo 20 minutos. El tiempo máximo son 20 ¿Es minutos. costoso ese procedimiento? En Estados Unidos está cubierto por toda la aseguradora. Aquí estamos negociando con algunos seguros para que lo incluyan para que en lo eso. incluyan en la cobertura. Estamos Pero hablando a nivel de hombres de 70, 75 años o más, ¿verdad? No es un procedimiento que tú haces para gente joven. no, para gente joven no. Por eso Para- hay que hacer la evaluación cardiovascular por la edad y por los problemas propios de la edad. Para gente joven, ahora mismo, que se llama prostatitis abacteriana o síndrome de dolor pélvico, que se ve también en mujeres, está de moda un tratamiento que es con litotricia, con ondas electrohidráulicas, que se introducen, es un transductor que se pone a nivel perineal y se bombardea la próstata. Se usa para la artritis, se usa después de infarto, se bombardea el corazón en el área necrótica con control tomográfico o ecocardiográfico y se bombardea la zona del infarto porque ese trauma, ese microtrauma que produce la litotricia cardíaca crea angiogénesis y regeneración de vasos a nivel cardíaco. La muerte de Arnold Palmer, el padre del golf, a los 70 y pico de años, produjo en el Congreso norteamericano una revolución. Un prominente hombre, deportista, bien parecido, fuerte, que muere con un cáncer de próstata. Y se hizo una investigación interesante en el Congreso americano hace ya 5 o 6 años. Doctor, el tratamiento ese con termoterapia. termoterapia, ¿se le puede dar a una gente con cáncer? No está... Se podría hacer porque si el cáncer es transicional, vamos a decir, porque hay varios tipos de cáncer de próstata, pero el cáncer de próstata clásico, que es un adenocarcinoma prostático, no está indicado. Ahora, si un paciente tiene carcinoma transicional, es decir, de la parte transicional que rodea la uretra, periféricamente Había hablando. más células que la vejiga, ¿verdad? Exactamente. ¿Ya usted tiene suficiente casuística y años en ese tratamiento?
Bueno, este tratamiento lo tuvimos desde el año 1997, lo estamos Así haciendo. que tiene casi 20 años. Exactamente. Y ahora va a llegar un aparato nuevo de segunda generación, que es el que tiene la termoaguja, que Mira mide ahí. el calor intraprostático. Mide el calor intraprostático porque la próstata llega a 65 grados Celsius. Entonces, esa temperatura crea una necrosis tisular crónica que permite al paciente ¿Y a qué orinar. temperatura llega este tratamiento? A 65 grados Fahrenheit. ¿Cuánto? 65 grados Celsius intraprostático. Imagínese usted que la temperatura corporal a ese ahí adentro es 39, 40 grados. Esto le lleva al doble. al doble, casi Y al no doble. mata a otros tejidos. No, porque la penetración de las ondas es solamente 1 centímetro más allá de la aguja. O sea que te produce más o menos una ampliación de 1,5 centímetros, 2 centímetros alrededor de la uretra. Y esa aguja pasa atraviesa El la tejido prostático. sonda. Sí, por un canal que tiene la sonda, sí, atraviesa la sonda. Atraviesa la sonda y se mete en el tejido. Y se mete en el tejido prostático. De los dos lados. De los dos lados, sí, señor. Antes de eso se hacía la recesión transuretral, ¿verdad? El cirujano entraba por la uretra, por el pene, y resecaba el callo prostático, como le llamaban ustedes. El callo Se prostático. le hizo al presidente Mejía. Ese fue el tipo de operación que le hicieron. No, A Hipólito, sí. Doctor, ¿cuál es el avance más importante que se ha hecho en cáncer de próstata en los últimos 20 años? bueno, para mí, primero, la detección temprana. Sigue siendo detección. La detección temprana. Y luego los avances de que se opera el paciente por vía laparoscópica con el Da Vinci en la mañana y en la tarde está en su casa. O sea, Entonces, sono, es una- tacto, PCA y biopsia. y biopsia y sonografía. Sonografía. Tacto rectal. PCA, biopsia. ¿Y cómo llama lo otro que usted dice? La resonancia multiparamétrica. Para mí lo más importante ha sido convencer al varón, sobre todo dominicano, de que eso no es indigno, no es delito, no te denigra hacerte un examen de próstata una vez al año. Doctor, Que ¿un vaya. médico general debe examinar la próstata de un paciente o debe mandarlo a un urólogo? Podría hacerlo, porque yo, no, sin ser cardiólogo, puedo ocultar Un paciente. los pulmones para ver si tiene algún bloqueo, a ver si tiene una neumonía, a ver si tiene ruidos anormales, a ver si está apretado y mandarlo al neumólogo, mandarlo al cardiólogo. Todo depende de la formación del Exactamente. médico, doctor. Podría hacerlo, pero finalmente debe ir al urólogo. Doctor, la primera visita a un urólogo en una gente sana, ¿qué edad debe ocurrir? 45. Si no tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata O enfermedad de transmisión sexual. o enfermedad de transmisión sexual, debe ser a partir de los 35 o 40 años. Hábitos y costumbres. El cigarrillo es un elemento que puede incrementar el cáncer de próstata. Que yo sepa, Y de la vejiga. el cigarrillo no está involucrado, es solamente uno de los cánceres del cuerpo y es en mujer, no me acuerdo cuál es. Pero después de ese, el cigarrillo está involucrado en todos los cánceres que hay en el cuerpo humano, principalmente vejiga y pulmón. Yo he visto más cánceres de vejiga por cigarrillo que de pulmón. Claro. Ajá, O sea que para ¿eh? mí el Porque el cigarrillo... neurólogo. ¿Y por qué, doctor? No, o sea, Entonces, pulmón, No, pero ¿por qué vaya al vejiga? neumólogo. porque... ¿Cómo llega la nicotina a la usted vejiga? está fumando, los que no aspiran el puro, por ejemplo, porque ya usted fuma cigarrillo, aspira el humo, ¿no? Ahí se produce sustancia cancerígena porque en la llamita, en la ceniza del cigarrillo, ahí hay hasta 400 grados Celsius. Imagínese usted todas las sustancias que se producen. Pero el que fuma tabaco, que no aspira, se traga la sustancia del tabaco. Eso va al intestino, el paciente lo absorbe la sangre, el riñón lo filtra y va a la vejiga. En la vejiga, generalmente nosotros orinamos cada 4 ¿Y o 5 es horas. la nicotina la que produce? No es la nicotina, son Es las otra sustancia. las nitrosaminas que se producen por la alta temperatura del cigarrillo. La nicotina es un estimulante del sistema nervioso central, que por eso es que crea adicción. Sí. Pero la nicotina no es la responsable ni del cáncer de pulmón ni del cáncer de vejiga, son las nitrosaminas. O sea, las sustancias derivadas del nitrógeno, de la proteína del tabaco, que se produce por la alta temperatura que hay en el cigarrillo. Ok, hay una consulta previa antes de indicar el termo. Claro que sí, hay una consulta. Hay contraindicaciones, por ejemplo, los pacientes que están anticoagulados deben dejar de tomar la anticoagulación 7, 10 días antes.
Los pacientes que tienen marcapaso no se puede hacer. Usted ha visto en los aeropuertos que hay un letrerito que la gente que tiene marcapaso no lo pasan por debajo del sensor, sino que van por otro lado y lo revisan con otra cosa. Bien. O sea, porque el aparato puede interferir con el marcapaso. Bien. Ahora hay algunos marcapasos que son plásticos. Bien, señores, al doctor Estrella le vamos a dar las gracias. Gracias a usted. Y vamos a decir que el doctor Estrella está en la torre de consultorios del Centro Médico de la UCE, en la Pedro Enrique Jureña. Doctor, gracias por estar con nosotros.